Muy buenos días, alumnos. Vamos a dar inicio a un nuevo tema, esperando que todos ustedes se encuentren bien de salud en unión de toda la familia. Como lo hemos venido trabajando, ustedes tienen que transcribir, hacer las actividades y presentarlas lo más pronto posible. A partir de hoy voy a calificar la responsabilidad de cada uno de ustedes. Ya no se le va a estar diciendo ya de lo que tienen que hacer. Van a hacer el valor del mes. ¿Ya? La carátula, no se olviden. Así que chicos, hay que ser más responsables. Aquí estamos viendo dos personajes de la historia: Simón Bolívar y don José de San Martín. Vamos a hablar hoy día de la corriente libertadora del norte. Y entonces da inicio a la corriente libertadora del norte, Simón Bolívar. Don José de San Martín es la corriente libertadora del sur. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces continuamos con el desarrollo del tema. Invitación a Bolívar, misión de Sánchez y Olmedo. Muy bien, aquí estamos viendo sobre la corriente libertadora del norte. ¿Cuál es? Todo lo que está acá de verde. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ir desarrollando y vamos a ir explicando. Chicos, muy bien. Dice: Simón Bolívar recibe la invitación de José Faustino Sánchez Carrión y de Joaquín Olmedo a nombre del Congreso, el 1 de septiembre de 1823, donde Simón Bolívar llegó al Callao y fue recibido por Torre Tagle. El Congreso le confirió la suprema autoridad militar política del Perú para luego otorgarle el título de dictador supremo el 10 de febrero de 1824. El cargo venía respaldado por las victorias conseguidas en Boyacá, Colombia, 1819, Carabobo y Venezuela, 1821, y Pichincha, que es en Ecuador, en el año 1822, que consolidaron la independencia de lo que vino a llamarse la Gran Colombia. Bien, entonces, ¿qué era en ese tiempo el virreinato de la Gran Colombia? Ecuador, Venezuela, Colombia. Eso era el virreinato de la Gran Colombia, ¿cierto? Muy bien. Entonces, como los españoles estaban acá en Lima, Perú, ¿ya? Y don José de San Martín estaba dando la independencia del Perú, producto de que estos españoles pues abusaban de los indígenas por los grandes excesivos cobros de impuestos, y también que se estaban reorganizando político, social, económico y militar. Entonces, si ellos se reorganizaban acá, entonces iban a gobernar todo el continente americano, ¿ya? Entonces fue así que se desarrollan estas dos grandes corrientes de independencia. Muy bien, Caracas, Venezuela, Simón Bolívar inicia, donde acá él no independiza Caracas, sino se va a Bogotá a independizar en el año 1819. Independiza Colombia, Bogotá, y luego regresa a Venezuela en el año 1821, donde independiza Venezuela. Una vez que independiza Venezuela con el apoyo de colombianos, ¿ya? Entonces él viaja a Ecuador, donde él también independiza este territorio peruano, ¿ya? En el año 1822. Con el apoyo pues ya venezolanos, colombianos, ecuatorianos, ¿no? Es invitado ya por estos señores Faustino Sánchez Carrión y Joaquín Olmedo para que prosiga la independencia del Perú, ¿sí? Para que destierren a los españoles del territorio peruano, ¿sí? Entonces él llega acá al Perú, en el puerto del Callao, donde le otorgan el título de dictador supremo el 10 de febrero de 1824, ¿ya? Cuando este señor pues llega acá a Lima, los virreyes se van a la sierra. El señor llega y hace la batalla de Junín en el año 1824.
Luego va a la batalla de Ayacucho, donde elimina totalmente a los españoles, ¿ya? Y luego enrumba a Bolivia, ¿ya? Pero él no fue, sino fue su comandante supremo. ¿Ya, chicos? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Muy bien. Entonces aquí vemos cuando él independiza Carabobo, ¿no? En Venezuela. Aquí está Simón Bolívar. Bolívar en el Perú, conspiraciones. Bolívar reorganiza el ejército y Ribagüero conspira y escribe a la Serna para instaurar una monarquía, siendo considerado un traidor por Bolivia, quien ordena su captura y fusilamiento. Ribagüero huye a Europa. El general José Canterac envía a Juan Antonio Monet para invadir Lima, pero llega el general realista José Ramón Rodil y toma el Real Felipe. En esos tiempos era la ejecución de José Olaya por brindar apoyo a los patriotas. Estando Bolívar en Lima, decide retirarse a Pativilca. El Congreso destituye a Torre Tagle y nombra a Bolívar suprema autoridad militar. Se dispuso que Torre Tagle debía consultar con el Libertador sus decisiones. Por este motivo entra en conversaciones con la Serna y le propone lo mismo que Ribagüero. Al ser descubierto por Bolívar, logra huir al Real Felipe con Rodil. Bien, entonces así le querían hacer, por decir, la camita a Simón Bolívar, para no dejarlo que gobierne nuestro territorio, ¿sí? Él se da cuenta de todas estas conspiraciones y es así que manda a capturar tanto a Ribagüero como este señor Torre Tagle, ¿ya? Luego de que él ya se establece en Lima, ya no cuenta con Ribagüero, que era el presidente, ni Torre Tagle también, que era un sustituto del presidente. Entonces él se queda establecido en Lima y forma una constitución de 1823. El 20 de noviembre de 1823 el Congreso terminó de discutir y aprobar la constitución de abierta tendencia liberal. Es considerada la primera constitución peruana propiamente dicha. ¿Sí? Entonces esta constitución a muchos no le favorecían, es por eso que se suspende el cumplimiento de los artículos incompatibles con las supremas atribuciones concedidas por Bolívar. La constitución de 1823 no salió nunca, ¿sí? Chicos, aquí vemos que publicaron la nueva constitución el 20 de noviembre de 1823. En 1821 se da el anuncio de esta constitución. La campaña final. Bolívar reorganizó su ejército desde su cuartel en Trujillo, apoyado por los peruanos José Faustino Sánchez Carrión, a quien nombra secretario general. Manuel Lorenzo de Vidaurre e Hipólito Unanue son los que apoyan en esta marcha a la sierra a Simón Bolívar para contrarrestar a los españoles. En abril de 1824 Bolívar había organizado un ejército con 8.000 hombres. En mayo se dirigió con él a la Sierra Central para seguir concentrando sus fuerzas. Llega a la sierra y se da la batalla de Junín. El 1 de agosto de 1824, en Ranca, cerca a Pasco, arengó a sus tropas el 6 de agosto de 1824, concurriendo a la pampa de Junín. Los realistas al mando de Canterac no hubo un solo disparo, pues la infantería no había sido envuelta en la artillería, se encontraban muy lejos. Se enfrentaron solo los de la caballería. Fue una batalla de sables, bayonetas y lanzas. El triunfo parecía sonreírle a los realistas cuando Bolívar ordenó la retirada, pero el mayor Andrés Rasuri hizo ingresar el batallón de los húsares del Perú al mando de Isidoro Suárez, que cambió el giro de la contienda. ¿Bien? Entonces en esta parte al ver que Simón Bolívar no podía con los realistas,
¿ya? Que eran los españoles, grupo de indígenas, ¿no? Grupo de criollos, ¿no? No podía contrarrestar a ellos. Entonces, pues, él decide retirarse. Pero en ese momento que se retira, llega este señor Andrés Rausery, quien apoya con el batallón de los húsares del Perú, ¿sí? Bolívar, apenas enterado de la victoria, bautizó a los húsares como húsares de Junín. Canterac tuvo que retirarse al Cusco y Bolívar viajó a Lima. Sucre quedaba al frente del ejército patriota. Habíamos logrado la primera gran victoria en la denominada batalla sin humo. ¿Por qué batalla sin humo? Porque este enfrentamiento se dio en un enfrentamiento entre espadas, ¿sí? Muy bien, entre caballerías. ¿Ya, chicos? Muy bien. Así se culmina la batalla de Junín. ¿Ya? ¿Cuándo fue la batalla de Junín? El 6 de agosto de 1824. La batalla de Ayacucho. Las tropas al mando de Sucre, jefe del ejército libertador, y dos guerrilleros montoneros al mando de Marcelino Carreño se enfrentarían en los inicios del mes de diciembre de 1824 contra los realistas, quienes habían salido de Cusco con todas sus fuerzas, más o menos 9.000 hombres, en su mayoría peruanos. Solo faltaba el rebelde Pedro Antonio de Olañeta, renuente al mando de la Serna. La batalla de los generales o batalla final se llevó a cabo en la pampa de la Quinua el 9 de diciembre de 1824. La táctica de Sucre y la falta de moral de los realistas determinaron el triunfo final de los patriotas. La Serna fue capturada y Canterac ofrecido una rendición sin condiciones. Muy bien, aquí vemos la batalla. Esta sí, aquí sí hubo de todo. Fusiles, sables, ¿no? Todo enfrentamiento en la pampa de la Quina, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿cuándo se llevó a cabo la batalla de Ayacucho? El 9 de diciembre de 1824. ¿Quiénes eran los patriotas? Estaba conformado por Simón Bolívar, Sucre sobre todo, ¿no? Muy bien. Continuamos. La capitulación de Ayacucho dio término a la guerra, que fue firmado por Canterac y Sucre, luego de la victoria patriota. En ella España reconocía la independencia de Perú a cambio de un pago o deuda de la independencia. Aquí tenía que pagar el Perú una indemnización a los españoles. En el documento, además, los patriotas permitieron a los realistas la opción de quedarse en el Perú, transformados en ciudadanos de la nueva nación, respetándose sus propiedades, o embarcarse a España. La mayor parte de los oficiales realistas prefirieron el regreso a la península. Bien, entonces fue ese término que dio Sucre o Simón Bolívar a los españoles. El que deseaba se quedaría en el Perú bajo los términos de una nueva constitución, ¿sí? Y el que no podía regresarse libremente. La dictadura de Bolívar. Bolívar convocó al Congreso y presentó su renuncia. El Congreso prorrogó su mandato. Es así que intentó establecer sus ideas políticas para Hispanoamérica. O sea que no quería que España siguiera gobernando nuestro territorio peruano. Bolívar, gobernante del Perú, convocó al Congreso de Panamá para hacer realidad su ideal integracionista de las repúblicas que se habían emancipado de España, ¿sí? No quería que nuevamente España llegara al Perú para que gobierne. La atemorizaba el apoyo de la Santa Alianza de las pretensiones reivindicacionistas de la metrópoli. Fueron invitadas al Congreso con la República de Colombia, la República de Chile, la República de Argentina, México y Guatemala. Participaron todos los pueblos latinoamericanos, a excepción de Chile y Argentina. El Congreso fracasó porque los acuerdos no fueron ratificados por los propios gobiernos, ¿sí? Entonces Bolívar quería algo para nuestro territorio, para todo el continente de América del Sur, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? Que no
quería que nuevamente vengan los españoles a gobernar este territorio. Federación de los Andes. Luego de 10 conferencias y viendo que el Congreso de Panamá no alcanzó los objetivos para los cuales fue convocado, Bolívar tuvo que descartar su ansiada federación continental para concretarse a un proyecto más realista, la Federación de los Andes, la cual estaría conformada por los pueblos que habían liberado en un solo estado, la Gran Colombia, Perú y Bolivia. Para dirigir y mantener este proyecto, Bolívar ideó un gobierno fuerte regido por un presidente vitalicio, que sería él mismo y que debía regirse por los principios de la Constitución vitalicia de 1826. El retiro de Bolívar. Bolívar encontró fuerte resistencia en los países integrantes a raíz de la anarquía que había aumentado en la Gran Colombia y tuvo que dejar el Perú el 23 de septiembre de 1826. Antes de partir nombró un consejo de gobierno presidido por Andrés de Santa Cruz, quien promulgó la Constitución vitalicia, a la que pronto se opusieron los liberales que lograron su abolición a inicios de 1827. Muy bien, aquí estamos viendo la conferencia de Punchauca entre Simón Bolívar y el virrey La Serna. ¿Sí? Ustedes van a investigar sobre esta conferencia de Punchauca, van a desarrollar estas preguntas, ¿ya? Aquí, ¿cuáles fueron los puntos más criticados de la capitulación de Ayacucho? Van a investigar la capitulación de Ayacucho para que respondan todos ustedes. No, mejor los que no tienen libro, ¿ya? Pero preferible que todos lo desarrollen. Chicos, muy bien. Y los que tienen libro, pues van a desarrollar 56, 57, 58 y 59, que son las mismas preguntas. ¿Ya? No olvidar de ilustrar el tema, ¿ya, chicos? Bueno, sigan cuidándose, no se expongan a este virus letal, así que nos vemos, chicos.